Bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por estar ahí del otro acompañándonos. Gracias porque nos llegan sus mensajes, ¿no? Sus correos. Sentimos el calor de un abrazo a pesar de que estemos a la distancia. Te queremos hacer acordar que todos los días a las 9 de la noche, horario Argentina, estamos formando una comunidad de oración donde vos, yo y otras personas más, otro grupo de personas que están específicamente dedicándose a orar, nos tomamos el tiempo necesario para orar por lo que te pasa a vos, por lo que me pasa a mí, por lo que está pasando en el mundo, y de esta manera, a través de la oración, tener una red de contención en este mundo tan difícil, con tantos desafíos y tantos problemas que hay, ¿no? Entre las diferentes cosas por las que estamos pidiendo, hay una en particular en este tiempo que, como ya te dijimos, ¿no? Estamos orando por Rubén, Alicia, por Walter, por Patricia, que ellos están trabajando parecido a lo que estamos haciendo nosotros acá, pero de manera totalmente presencial en General Achalapampa. Es por eso que necesitamos que vos también nos apoyes a través de la oración. Es por eso que te pedimos que te sumes en primer lugar a nuestra comunidad y que también te sumes a lo que estamos haciendo, que es orando para que Dios nos ayude a seguir adelante con el trabajo que es tan importante, que es lo que estamos haciendo a través de las redes, a través de un lugar específico, una ciudad específica. Predicar el mensaje, enseñar la verdad que encontramos en la Biblia de manera totalmente imparcial, para que todos podamos aprender y conocer, y el objetivo es enamorarnos cada día más de Cristo, así poder compartir una eternidad juntos cuando Él vuelva. También te recordamos que cualquier consulta que tengas nos podés dejar en los comentarios o escribirnos a los mismos medios de contacto que van a estar apareciendo arriba durante el programa, y de esa manera vamos a poder ayudarte, porque por ahí a veces tenemos el tiempo muy escueto y no podemos ir en profundidad y se nos escapan cosas, o por ahí se te escapan cosas. Entonces de esta manera vamos a poder seguir profundizando en el estudio de las Escrituras. Acá no se trata de lo que digo yo, lo que dice Rubén, lo que dice Mariano, sino lo que dice Dios a través de lo escrito y a través de lo revelado. Es por eso que te invitamos a formar parte de este movimiento tan hermoso que estamos armando. Como ya te dije, bueno, no te lo dije en realidad, pero como ya lo viste al principio, el título del programa de hoy es Adoración en el tiempo del fin, como vos lo podés estar viendo en pantalla en este momento. Déjame decirte algo, ¿no? ¿Qué es adoración? ¿Qué es tiempo del fin? ¿Estamos viviendo en el tiempo del fin? Quiero que analices un poquito ahora tu alrededor. Quiero que veas la realidad que te rodea, ¿no? El mundo que te rodea, en la parte del mundo que estés. ¿Vos considerás que va todo bien? ¿Vos considerás que todo es normal? ¿O hay algo que está sucediendo? No sé, la naturaleza, no sé, tensiones civiles, guerras, rumores de guerras, ¿suceden o no suceden? Yo creo que sí, ¿no? Entonces el tiempo del fin es el tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Es el tiempo que se desarrolla en la historia del mundo y del universo, ¿por qué no? Lo que pasa es que el universo es atemporal porque Dios no tiene tiempo, ¿no? Y los otros seres creados tampoco. Nosotros tenemos este paréntesis temporal. Entonces es lo que falta para que venga Jesús. Y la adoración es como reflejamos nosotros en nuestra vida diaria. No trata solamente de un día, una hora específica, un lugar específico. La adoración tiene que ver con lo que somos, cómo reflejamos, y si bien hay días de adoración especial que ya vamos a estudiar, no se trata de quedarnos en eso solamente. Tenemos que profundizar. Y justamente hablando acerca de la adoración, ustedes en pantalla pueden leer una pregunta, ¿no? ¿Es importante en qué día adoramos a Dios? Y yo acá me quiero detener una vez hablando, ¿no? con alguna persona. Yo era mucho más chico todavía.
y me decía, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay en ir un día u otro? ¿O qué diferencia hay si lo adoro a Dios y hablo todos los días yo con Él, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿no? Y decía, bueno, yo voy un solo día a adorar a Dios, diríamos a la iglesia en general, ¿no? Pero ese es el único día que tengo para estar con Dios. ¿O Dios se limita a ese día para escucharnos? ¿O no importa si es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? ¿Total para Dios es exactamente lo mismo? ¿Ustedes qué creen? ¿Es lo mismo que sea lunes, martes, miércoles, jueves o no? Como siempre te digo, no vamos a responderlo con nuestras palabras, sino vamos a ir a las Escrituras. Para eso tenemos que leer, por ejemplo, Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Acá tenemos una profecía de Isaías. Esto es previo a la deportación de Babilonia. Acá estaba el pueblo judío. Todavía no había sido, podríamos decir, capturado. Todavía tenía su poder, todavía era una nación. Y el profeta Isaías profetiza a su pueblo, ¿no? Bienaventurado que hace esto, el hombre que hace esto y el hijo que lo acompaña, diríamos, ¿no? Quien no solamente guarda, sino que también enseña, que guarda el día de reposo. Y acá tengo algo que aclarar. En estos textos que vamos a estar estudiando, menos en el último, que utilicé otra versión, pero cuando en la versión Reina Valera 60, ¿sí?, que es la que estamos usando para estudiar estos temas, cuando dice día de reposo, en la Biblia, cuando uno la abre, tiene un asterisco o una B o una letra y dice aquí equivale a sábado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos del día de reposo, estamos hablando también en un sinónimo del sábado. Ahora, la pregunta es, esto es para el pueblo judío. ¿Por qué yo tengo que guardar el sábado si esto Dios lo dio para el pueblo judío, no lo dio para mí? Ahora la pregunta es, ¿el sábado es para el pueblo judío o es para todos? Vamos a ver qué dice la misma profecía. Fíjate que sigue diciendo, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, fíjense otra vez el pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y fíjense que acá tenemos algo interesante que hay que destacar. Si bien en el antiguo pacto la exclusividad estaba para el pueblo de Israel, acá podemos ver claramente que el Señor hace una profecía y una promesa hacia todo el mundo. Si bien la exclusividad la tenía el pueblo judío, no eran los únicos que tenían el privilegio y la posibilidad de ser salvos. Entonces, lo mismo que se le aplicaba al pueblo judío en el antiguo pacto, también debía aplicarse al mundo entero. ¿Se entiende? O sea, hablamos en el programa anterior del pacto, el antiguo pacto, el pacto nuevo, eso ya ustedes pueden ir y verlo, ¿no? Si no lo vieron, pero los que ya conocen del tema también. Acá hay una profecía donde habla de que es momento de guardar el sábado, o sea, el verdadero día de reposo, para no profanarlo. Y hay una promesa diciéndonos que todo va a prosperar aquel que obedece al Señor y aquel que se mantiene en su pacto.
Entonces vos me podés decir, bueno, pero el antiguo pacto ya pasó. Ahora yo te pregunto, ¿la palabra de Dios tiene caducidad? ¿Tiene fecha de vencimiento o no? Recordá que lo que se cambió fueron ciertos rituales, no el pacto sigue siendo el mismo. Porque acordate que el pacto en Ezequiel dice que ahora es escribir en nuestro corazón lo que antes estaba escrito, diríamos, en ciertas leyes y normas. Entonces surge la pregunta, ¿no? El día de adoración en el antiguo pacto, ¿cuál era? Ahora, ¿el día de adoración es solo para el pueblo judío? El día de adoración, el verdadero día de adoración, ¿Dios lo hizo para solamente un pueblo? Y acá, si viste el programa de ayer de Mariano, quiero invitarte a que lo repases y si no, que lo veas por primera vez porque hay algo que va a quedar en claro y tiene que quedar en claro. El día de reposo que Dios hizo, y no vamos a hablar de qué día es, o sea, no se trata de qué día es, aunque ya lo vamos a revelar, o sea, porque la Biblia lo dice, pero sí, un día separado para estar en constante comunión con el Señor, no viene del pueblo judío. Viene mucho más atrás. Entonces, la verdadera adoración con respecto a un día específico, está mal decir que es de los judíos. ¿Y por qué digo esto? Vayamos al libro de Génesis, el capítulo 2, del versículo 1 al 3. Este es un texto que ya estudiaron ayer. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Entonces, vuelvo a preguntar, el verdadero día de adoración, un día de adoración separado, el séptimo día separado para estar en constante comunión con el Señor, ¿fue dado al pueblo judío? Sí, pero ¿era exclusivo para ellos? No, porque ¿de dónde venía? Desde la misma creación, desde el mismo Edén. ¿Se entiende que acá no nace con un pueblo, sino que nace con la voluntad de Dios para su creación? Toda criatura en el mundo tiene el privilegio de poder adorar a Dios en un día específico. Y eso mentalmente tiene muchas ventajas que no podemos estudiar ahora, pero sí te quiero decir que cuando vos separás un día específico para el Señor, cuando dejás un día donde tratás de quitarte las preocupaciones de la cabeza, el trabajo, los problemas, y lo dedicás a encontrarte con el Señor, se te resetea la semana. Es como volver a recargar las pilas, es como empezar de cero. El Señor te da ese privilegio. El verdadero día de adoración, este día especial, no lo tenés que ver como algo que es pesado, no puedo hacer lo que quiero, sino al contrario, es qué bueno que está, qué bueno que el Señor lo puso para ahí para mí. Si está desde la creación, porque ¿te acordás que Mariano decía y recordaba ayer que todos los días, cada vez que Dios creaba algo, decía Dios que veía que era bueno en gran manera? Lo mismo sucede con el día de descanso. Es bueno en gran manera. Es un beneficio para cada uno de nosotros. No es una condenación, no es una prohibición. Al contrario. Fíjate, si no, no frenamos nunca. ¿Cuándo frenás? ¿Cuándo descansás? Porque está bien dormir a la noche, pero ¿cuándo descansamos la mente de todo lo que sucede? Tenemos que ir ahora avanzando un poquito a Éxodo 20, 8 al 11. Y este texto lo encontramos dentro de lo que se conoce como los 10 mandamientos. Mirá, vamos a leer Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Algunas cositas. ¿Cuándo se le da estos mandamientos a Moisés? Se lo dan en el Sinaí, después de que fueron liberados de Egipto. Mientras ellos vagaban por el desierto 40 años, no siendo la voluntad del Señor, ¿no?, sino la desobediencia y la cabezadurez del pueblo los llevó. Ahora, si fue después de la cautividad, de la esclavitud, y nosotros decimos que se lo aplicamos al pueblo judío en esa época, ¿por qué empieza el versículo diciendo, por qué empieza el mandamiento diciendo, acuérdate? Hay una clave para recordarnos algo. O sea, que para recordar algo ya lo tendríamos que haber vivido antes, o tendríamos que haberlo leído antes, o tendríamos que haberlo conocido de antemano. Quiere decir que el sábado, aplicado en el Sinaí, la ley de Dios, no era algo nuevo para el pueblo judío, sino era algo que ya venía desde antes. ¿Sí? Entonces el sábado, el verdadero día de oración, viene desde antes de que el pueblo judío fuera formado. ¿Se entiende? Y fíjate que hay una aclaración acá, porque dicen, no, eso es solo para los judíos. Si no, no diría, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, hablando de la familia. Pero fíjense que dice, ni tu extranjero. O sea que no solamente se aplica para el pueblo, sino para todos, desde un principio. Desde un principio, un día de descanso para el Señor tiene una aplicación universal. ¿Y por qué es importante? Fíjense que si no diría porque yo lo saqué de Egipto, si no diría porque se me ocurrió cuando armamos el pacto, pero sin embargo, este hermoso mandamiento nos lleva de vuelta a la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y este día lo bendijo, reposó y santificó. Fíjense que en la mente, o sea, el Señor lo que quiere lograr en la mente del que lee este versículo, entienda de que esto es un mandato divino desde el Edén. Y en el Edén no había religiones, no había pueblos, no había ciudades, no había naciones. Era el inicio de lo que Dios quería para su creación total. Entonces, ¿era solo para el pueblo judío? Claro que no. Fíjate que dice Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres el día de reposo, ¿no?, otra vez siendo sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Fíjate que en el antiguo pacto, que ya dijimos que no es que dejó de funcionar el pacto, sino que hubo una reinterpretación, habla acerca de hacer tu voluntad, ¿no?, de que este día tiene que ser un día diferente al resto de la semana. En este día tiene que ser un día de deleite, tiene que ser un día de felicidad, tiene que ser un día donde dejo de hacer lo que hago cotidianamente y lo dedico a estar en comunión con el Señor. Y alguna vez me preguntaron, ¿no? Bueno, entonces, sí, a ver, el día de adoración es el sábado, dice la Biblia, ¿no? Entonces, me encierro el viernes y recién salgo el domingo. ¿Eso es guardar el sábado?
No, no, no. Guardar el sábado no tiene que ver con encerrarse, aislarse. Nunca es eso, sino es hacer actividades diferentes donde se glorifique el Señor y no nosotros mismos. Y entre ellas está ir a la iglesia, entre ellas está hacer ayuda comunitaria, entre ellas está hacer visitas a los necesitados, entre ellas está acompañar a la familia. ¿Sí? ¿Se entiende? No se trata de un día para no hacer nada, sino que se trata de que ese día lo dedico especialmente a cumplir y hacer lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra, básicamente. Durante la semana a veces se complica por el trabajo. Durante la semana a veces se hace dificultoso porque los horarios son complicados, la gente generalmente trabaja hasta tarde, ¿no? Pero hay que dedicar un día a pensar en el otro, a pensar en el Señor y en el otro. Basta de pensar en mí. Esta es la verdadera adoración que quiere. Porque recordá que cuando venga Cristo, y lo dice Mateo, ¿no? Va a decir, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y fuiste a verme. ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a hacer si no? Se entiende que esto no es un día para no hacer nada, sino que tiene que ser un día para, al contrario, hacer el bien, buscar hacer el bien. Todos los días tenemos que hacer el bien y no tenemos que cansarnos de hacer el bien, pero tenemos que tener un principal, diríamos, énfasis en este día especial, porque es lo que Dios hizo, compartir tiempo con nosotros. Ahora, surge la siguiente pregunta, ¿no? Si el antiguo pacto era el pueblo de Israel, después con Cristo cambió el pacto, ¿qué día guardó Jesús estando en la tierra, siendo Él nuestro ejemplo? O sea, ¿Jesús guardó un día especial o para Él era lo mismo cualquier día? ¿Qué creen ustedes? Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestra brújula que nos guía, ¿no? Y para eso vamos a leer Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, otra vez el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dos cosas. La primera, en el día de reposo entró a la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? ¿Dónde adoraba el pueblo de Dios? O sea, el pueblo judío, en el desierto, durante los 40 años. ¿Dónde era el centro de adoración? El santuario, que ya vimos y estudiamos. Ahí se hacían los sacrificios y todo eso. Bien. Cuando entran a Canaán, conquistan, y con David se hace un imperio grande, y Salomón, ¿dónde pasa el santuario? ¿Dónde pasa a ser el lugar de adoración central? En el templo que construye Salomón. O sea, del santuario se pasa al templo. Ahora, ¿por qué dice que Jesús fue a la sinagoga y no fue al templo acá? ¿De dónde salen las sinagogas? Bueno, para esto tenemos que entender algo. Cuando el pueblo de Israel cae en manos de Nabucodonosor, ¿sí? Cuando Babilonia los pone cautivos, ¿no? Nabucodonosor tenía una particularidad que era destrozar todo. Entonces destrozan el templo de Salomón, lo rompen todo. Entonces quedan un puñado de judíos, diríamos, en la zona de Jerusalén, pero la mayoría es o dispersado en lo que se conoce como la diáspora, que son los lugares afuera, y aquellos que fueron fieles al Señor, ¿sí? Obedecieron lo que decían las profecías de Jeremías e Isaías y fueron a Babilonia y aceptaron la deportación. Ahora, quienes fueron a Babilonia eran no todos, pero había un gran grupo de personas que eran fieles a Dios, que respetaban lo que decían las Escrituras. Y si ellos estaban acostumbrados a ir al templo a adorar, ¿a dónde adoraban ahora?
porque no podían ir a Jerusalén, porque estaban cautivos. Entonces, en Babilonia se forman lo que se conocen como sinagogas, que eran lugares como casas donde se acumulaban o se juntaban los rollos escritos de lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y ahí había un rabí, que es un maestro, que iba y leía y la gente escuchaba. Entonces, ¿por qué iba a una sinagoga Jesús? Porque era una costumbre. ¿La costumbre era desde el comienzo? No, fue desde la época de la diáspora, podríamos decir, de la época de que Babilonia, Nabucodonosor los llevó cautivos a Babilonia. Recordá que después con Artajerjes ellos vuelven, se restaura el templo, ¿no? Que es el templo de Zorobabel, que es el templo de Herodes. Pero vos fíjate que hay algo interesante. En la época en la que Jesús viene, nace, hace su ministerio, decime vos, ¿el pueblo judío era un pueblo libre? No, seguía cautivo. Pero ahora estaban cautivos del Imperio Romano. Entonces seguían sin ser un pueblo libre. Si bien Herodes era un comandante que para caerles bien, diríamos, reconstruyó ese templo, los ayudó a poner más bonito, por así decirlo, y estaba el templo, seguía esa costumbre que había nacido en Babilonia de reunirse en las sinagogas. Una especie de hogares iglesia, podríamos decir, ¿no? Pero sí estaban los rollos y quienes leían eran los maestros. Porque recuerden que en esa época no era común como hoy saber leer. La lectura era para unos pocos estudiosos. Entonces la mayoría de la gente tenía que, podríamos decir, conformarse con lo que escuchaban que le decían. Que eso era una desventaja porque solamente podían escuchar pero no podían corroborar. Hoy en día cada uno de nosotros puede corroborar lo que dice la Escritura. Entonces Jesús vino a la sinagoga conforme era su costumbre. Había un hábito en el Señor de ir a la sinagoga a estudiar y a aprender. Y esto se daba en el ámbito de toda su vida, se dio. Fíjense que después, más adelante, en el Mateo 24, dice, orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, dándole la importancia al día de reposo. Fíjense que Cristo tenía en cuenta, no desestimó este día. Y algo que ya se vio, pero vamos a volver a repasar con algunos detalles más. Lucas 23 relata o se registra el apóstol Lucas, lo que no era un apóstol Lucas, era un médico, secretario podríamos decir. Lucas lo que hace es registrar lo que le cuentan que pasó con Jesús. Entonces él escribe lo siguiente en el versículo 54 al 56 y 24:1. Dice, era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ella. Muy bien. Si yo ahora te pregunto, ¿qué día murió Jesús? ¿Qué me contestás? Hay un consenso mundial que es el viernes, ¿no? Fue el viernes. Entonces, ¿cómo llama la Biblia al viernes? El día de preparación. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron hasta el sepulcro a ver el cuerpo y empezaron a preparar especias, porque no es como ahora que o se lo cremaba o se lo ponía en un cajón, sino que en aquel entonces se lo envolvía en especie de telas,
Y esas telas se las remojaban con muchos ungüentos y especias aromáticas para que no se sienta por todos lados el olor de la carne, de la putrefacción, ¿no? Entonces, fíjate que prepararon las especias, pero no se las fueron a poner a Jesús, sino que descansaron el día de reposo. ¿Y cuándo fueron? El primer día de la semana. Ahora, ¿la semana cuántos días tiene? Quedamos que eran 7. Si Jesús murió el viernes y las mujeres van el primer día de la semana, ¿cuál es el consenso? ¿Cuándo resucitó Jesús? Un domingo. ¿Cuál es el día el día de reposo? El sábado. Son los versículos que venimos leyendo. Entonces el séptimo día, el día de reposo, es el día sábado. Entonces el primer día, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especias que habían preparado. Y fíjense que en la muerte de Cristo, tanto Cristo como sus discípulos, las mujeres que lo seguían, discípulas podríamos decir, también cumplieron la Escritura. Ahora, si Cristo es el autor del nuevo pacto y no es el sábado el verdadero día de adoración, entonces, ¿por qué guardó y descansó el día sábado? Es más, si te pones a pensar, ¿quiénes fueron los que más recibieron la enseñanza de Cristo? Los discípulos, ¿no? Entonces surge la pregunta. Si el día de adoración cambió, ¿qué día se guardó cuando Jesús ascendió? Y podríamos decir que comienza la época del nuevo pacto. Cuando Jesús asciende al cielo y sus discípulos quedan en la tierra, ¿qué día guardaban? ¿Qué día adoraban? ¿Te pusiste a pensar en eso alguna vez? ¿Te pusiste a pensar en la importancia de estudiar las Escrituras y no quedarnos solo con lo que nos dicen? ¿Te pusiste a pensar en la importancia de profundizar y entender que quien tiene que regir nuestra vida es la palabra de Dios? ¿No lo que nos digan los demás? Vamos a ver qué dice la Escritura. Para ello tenemos que leer, por ejemplo, Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. ¿Qué día fue Pablo? 3 días de reposo. Que ya dijimos que qué día era. El día sábado. ¿Y qué hacía Pablo de domingo a viernes? Y seguramente trabajaba o hacía alguna otra cosa. Pero el sábado lo dedicaba para discutir. En realidad, no es discutir de pelear, sino de intercambiar acerca de esto que estamos haciendo. Estudiando las Escrituras y su encuentro personal con Dios. Por ejemplo, en Hechos 18, del versículo 1 al versículo 4, encontramos: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Interesante esto. Pablo, dentro de sus viajes misioneros, podríamos decir, se dedicaba a trabajar y a predicar. Y fíjate lo que dice el versículo 4, que otra vez de vuelta al mismo principio, discutir no del principio de pelear, discutía en la sinagoga, que la sinagoga que era el mismo lugar a donde iba Jesús, ¿no? Todos los días de reposo, al igual que Jesús, y persuadía ¿a quién?
a judíos y a griegos. Quiere decir que tanto judíos como griegos asistían a las sinagogas el día sábado. Entonces, ¿era solo para los judíos el sábado? No. Porque en la época de Jesús, ustedes recuerdan que Jesús iba los sábados. Entonces podríamos decir, bueno, si cuando Jesús estuvo iba los sábados, bueno, cuando ascendió al cielo, entonces ya está. No se usa más el sábado como verdadero día de adoración. Pero no, tampoco. Fíjate que es bien claro acá, persuadía a judíos y a griegos. Entonces, ¿cuándo se origina el día de descanso? En el Edén. ¿Quiere decir que es para un pueblo específico? No. ¿Es para todos? Sí, es universal. Cuando Cristo hace el pacto, cuando Dios hace el pacto con el pueblo judío, ¿deja de tener validez esto? No. Cuando viene Jesús, ¿le quita validez al verdadero día de reposo? No. ¿Que cuál es? El sábado. Cuando Jesús asciende a los cielos, ¿el día sábado como día de reposo deja de funcionar? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el verdadero día de adoración? El sábado. Y ahora mi pregunta es, si Jesús enseñó que el sábado era el verdadero día de reposo, Él dijo que Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino que Él vino a cumplir. Si las Escrituras hablan de que el verdadero día de reposo es el sábado, y quienes leen y enseñan la verdadera adoración que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él, ¿está contento Satanás con esto? No. Ponete a pensar algo. Satanás se va a quedar de brazos cruzados ante la verdad de la verdadera adoración a Dios, valga la redundancia. Satanás se va a quedar de brazos cruzados ante un hijo que quiera hacer la verdadera voluntad de Dios y adorar a Dios como realmente Él merece y Él enseña. No. Recordá que también la principal estrategia, podríamos decir, de Satanás es la de distorsionar la adoración a Dios. No solamente distorsionar la imagen de Dios como creador amoroso, sino también distorsionar nuestra manera de adorar al Creador. ¿Vos creés que Satanás se va a quedar de brazos cruzados ante semejante verdad? ¿Vos creés que Satanás no va a hacer nada ante un principio edénico? O sea, desde el principio de la creación. Y claro que no. Pero así como Satanás va a hacer lo imposible para que esto no funcione, para desvirtuar esta imagen, para desvirtuar esta adoración, a Dios no se le escapa nada, mi querido amigo, mi querida amiga. A Dios no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque Dios ya había predicho esta rebelión de Satanás a través del verdadero día de adoración mucho antes que suceda. Y lo dijo mucho antes que suceda para que cuando suceda entonces puedan creer. ¿Y dónde lo dice? Bueno, una de las tantas están registrados en Daniel 7, 8 y 25. Y dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar en los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es algo que por ahí ya lo sabés, ya lo conoces. Si lo sabés, te felicito, hay que profundizar más. Y si por ahí es la primera vez que lo escuchás, en primer lugar te digo, no te asustes, porque esto, como ya te dijimos, no es algo literal. Esto no se trata de elementos literales, sino son representaciones a través de las cuales el Señor nos muestra el futuro. Para nuestro caso, el pasado, el tiempo en el que vivimos hoy. ¿Qué es esto del cuerno, que tres, que...? Ya lo vamos a estudiar más adelante, pero no lo vamos a estudiar hoy porque es mucho. Pero sí te quiero dejar en claro de que esta es una profecía que habla de un poder político-religioso que se va a enfrentar al Señor, Así que ¿quién es? Es un poder influenciado por Satanás que va a hacer guerra contra los hijos de Dios, pero sobre todo va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Ahora mi pregunta es, ¿cambiar la ley? ¿Dónde se encontraba el mandamiento? Bueno, ya lo digo, ¿no? ¿Dónde se encontraba el versículo que leímos hoy que hablaba acerca de que el verdadero día de adoración es el reposo? Perdón, el verdadero día de adoración es el sábado. En los 10 mandamientos. Y según lo que venimos estudiando en los programas anteriores, los 10 mandamientos, ¿qué son? La ley de Dios. Entonces, este poder, ¿qué va a intentar cambiar? Los 10 mandamientos exclusivamente. Y más específicamente va a ir en contra de uno, que es el cuarto mandamiento, que es el verdadero día de adoración al Señor. Porque Satanás no quiere que vos hagas la voluntad de Dios. O quiere que te tomes muy light las cosas de Dios. O quieras que digas, sí es el sábado, pero bueno, no es tan así. Lo guardo como a mí me parece y ya está. Porque esto no es solamente para la gente que nunca escuchó que el sábado es el verdadero día de adoración, sino para aquellos que están quizás hace mucho tiempo guardando el sábado, que ya dijimos que era guardar el sábado, pero que lo hacen de una manera incorrecta. Sí, pero Dios me va a entender. Y déjame decirte, sí, Dios va a entender, pero vas a terminar en el infierno. O sea, ese infierno que ya dijimos que era, ¿no? Que es la destrucción total. A ver, no quiere decir que Dios no entiende o que Dios no nos va a aceptar, sino quiere decir que Dios primero en lugar me entiende, pero Dios requiere de sus hijos obediencia. ¿Sí? Y te recalco, una vez más, el infierno no es un fuego eterno como ya por ahí enseñaron que vamos a sufrir por siempre, sino es una destrucción final, donde ya lo estudiamos eso hace poquito. Así que espero que quede claro. Fíjate que este poder va a intentar cambiar la ley. Pablo también dice en 2 de Tesalonicenses 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahora vamos a explicar mejor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿por qué Pablo escribe 2 de Tesalonicenses? Porque antes escribió 1 de Tesalonicenses, en primer lugar.
Y segundo, es porque Pablo habla acerca de la segunda venida. Y en Tesalónica estaban sufriendo una de las mayores persecuciones en esta época. Entonces, cuando Pablo les dice que Jesús iba a venir pronto, ellos empiezan a ilusionar pensando que iba a venir ya en esos días, antes del año 100 de Cristo. Entonces Pablo le dice, no, tranquilos. Tranquilos. El día del Señor está cerca, pero no ya, les dice. Algo tiene que pasar antes. Proféticamente me fue mostrado que algo tiene que pasar antes. Se tiene que desarrollar algo en la historia todavía. Que Pablo le pone un título, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué hace referencia, alusión a esos títulos? Un poder va a surgir en la tierra que se va a encargar de cambiar, entre esas cosas, el verdadero día de adoración. Porque fíjate que dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto, adoración. Y es más, no solamente va a querer cambiar la ley y a Dios, sino que va a querer ser como Dios y se va a hacer pasar por Dios. Va a decir que tiene la autoridad de Dios. Va a decir que es el enviado de Dios. Entonces, específicamente en este punto en el que estamos estudiando, ¿podríamos decir que es bíblico el cambio del día sábado por el día domingo? ¿Encontramos en algún versículo de la Biblia, desde Génesis 1, Apocalipsis 22, que diga que el día sábado es cambiado por Dios de sábado para domingo? ¿Y saben la respuesta? Tiene 2 letras y es no. No. No es bíblico el cambio del día de adoración. No es bíblico. No, Dios no lo hizo. Entonces, si Dios no lo hizo, Jesús no lo dijo, ¿de dónde sale? Y ahí tenemos que ir un poco a la historia. Y ahí tenemos que ir un poco a ir a los libros de historia, ¿no? Y entender que el emperador Constantino I decretó el domingo como día de descanso oficial el 7 de marzo de 321. El domingo era sagrado para los cristianos porque era el día de la resurrección de Cristo y para el dios solar romano Sol Invictus. Entonces, ¿cuándo se empieza a adorar el domingo al Señor? En el 321 después de Cristo. O sea, estamos hablando de 4000 años después de historia. ¿Lo dijo Dios? ¿Lo dice la Biblia? No. A un emperador se le ocurrió, ya sabemos guiado por quién, cambiarlo. ¿Pero es bíblico? No. Fíjate lo que dice el Código de Justiniano en el libro 3. Descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades, y ciérrense todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid. No sea que por descuidar el momento apropiado para dicha actividad, se pierda la dadivosidad del cielo. Y 2 cosas suceden acá. Cambiamos en primer lugar el sábado por el domingo, no porque Dios lo haya dicho. Y segundo, bueno, lo hacemos un poquito más... Sí. Ustedes me entienden, ¿no? Lo hacemos un poquito más flexible. Cambiamos. ¿Cuándo dice? El venerable día del sol, o sea, empecemos a adorar al sol, y ahí nos empezamos a hacer imagen de lo que está en el cielo, y hagámoslo un poquito más flexible. Otro pensamiento, por ejemplo, acerca de los concilios. Ustedes saben que la Iglesia católica, vamos a decir católica y vamos a explicar el principio católico que es universal.
del pueblo judío, los discípulos pasan a ser llamados cristianos porque se seguían a Cristo, y de ahí se empieza a armar después una estructura que termina llamando Iglesia Católica por Universal. Dice lo siguiente: los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán en ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor. Y siendo cristianos, no trabajarán en lo posible en ese día. Si de cualquier modo se los hallare judaizando, serán excluidos de Cristo. Fíjense que llamaban a guardar el verdadero día de adoración como judaizar, diciendo como excusa que el sábado era para los judíos. Pero ya vimos en el programa de hoy, ¿el sábado era solo para los judíos? No, era para todos. Fíjense lo que dice Eusebio, uno de los también principales. Todas las cosas que se debían hacer en el sábado, nosotros la hemos transferido al día del Señor, domingo. Entonces, el domingo como día de adoración, ¿es bíblico? No. ¿Dios lo dijo? Tampoco. ¿Cristo lo cambió? Menos. ¿Y entonces de dónde sale? Sale de la tradición católica. ¿Se entiende? ¿Queda claro? No es bíblico, sale de la tradición. Interesante, ¿no? Pero uno puede decir, sí, pero Matías, si es católico, ¿por qué también hay otras religiones protestantes que guardan el domingo? Bueno, porque si bien la religión católica lo cambió, recuerden ustedes que el protestantismo nace de protestar contra la Iglesia Católica. Entonces, muchos principios protestantes vienen arrastrándose en una interpretación incorrecta, como lo hacía la Iglesia Católica. Entre una de ellas, el verdadero día de adoración. ¿Tenés tu Biblia ahí? Te reto. Te pongo un desafío. Déjame en los comentarios un versículo que hable que Dios cambió el sábado por el domingo. Entonces queda claro que lo que cambia el sábado por el domingo es la tradición. Y ahora me surge una pregunta. Para Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿era más importante la tradición o la escritura? Y en esto de la tradición o la escritura tenemos que ir a la época de los fariseos. Los fariseos guardaban como tradición cosas que la escritura no decía, pero que según ellos decían servía para guardar mejor, por ejemplo, la ley de Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Para ello tenemos que leer Marcos 7, del 7 al 9. Y dice lo siguiente: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y también les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Lo que ustedes están enseñando no es de Dios, muchachos, les está diciendo. La tradición está tergiversando la ley de Dios. La enseñanza que para ustedes es buena, perfecta y que sirve para guardar la ley de Dios, en vez de ayudar a guardar la ley de Dios, la están corrompiendo. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A la tradición? No, a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. ¿Cómo le contestó Jesús a Satanás en la tentación? Con un escrito está. ¿A qué le vas a hacer caso? ¿A lo que te dice alguien o a lo que dice la Escritura?
¿A lo que escuchaste por ahí o a lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Lo que los demás te dicen o la verdad revelada en las Sagradas Escrituras? Porque déjame decirte que te estás confrontando con la verdad y vas a tener que tomar una decisión. En primer lugar, ¿estoy guardando el verdadero día de adoración? En segundo lugar, ¿lo estoy guardando correctamente? ¿Estoy adorando a Dios correctamente? Y déjame darte un último regalo. Isaías 66, 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a mí a adorar, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y con esto quiero cerrar. Todos estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva. Un lugar donde ya no haya más dolor, angustia, tristeza, malestar. Donde los problemas se acaben. Donde el plan que tenía Dios para sus criaturas en el Edén se vuelva a restaurar y podamos vivir junto al Señor por la eternidad. Pero déjame decirte algo. Así como en el Edén pasó, así como en el pueblo de Israel pasó, así como pasó con Cristo, así como pasó con los discípulos de Cristo, así como lo registran las Sagradas Escrituras, la Biblia, en el futuro, en esta tierra nueva, en este lugar perfecto, de sábado en sábado seguiremos adorando al Señor. Así que la verdadera adoración, con el verdadero día de adoración, no es un caso aparte en el tiempo del fin. Porque si vos no adorás al Señor correctamente acá, ¿cómo pensás que lo vas a hacer en el cielo? Si vos no adorás al Señor como realmente Él se lo merece acá, si no aprendemos acá, ¿cómo lo vamos a hacer allá? Y déjame decirte que vamos a ir a adorar al Señor con una dicha sin igual. Porque ya no vamos a tener que frenar de los problemas de la semana. Porque ya no va a haber problemas para nadie. ¿Estás dispuesto a prepararte para este momento? ¿Estás dispuesto a empezar hoy ese camino de preparación? Ese camino que no es fácil, que es costoso, que te va a llevar a tomar decisiones que quizás hasta te alejen de tu propia familia. Quizás pierdas materialmente muchas cosas, pero déjame decirte que la recompensa celestial no se compara con nada material que puedas perder. Entonces quiero invitarte en este momento. ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón al Señor? Pero de verdad, ¿estás dispuesto a entregarle tu vida al Señor? Pero sin vueltas, ¿Estás dispuesto a adorar al Señor como lo dice la Escritura y no como te contaron, pero esta vez sin excusas? ¿Estás dispuesto a vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere y no lo que a nosotros nos parece? Recordá, es momento de empezar a prepararte hoy para disfrutar de una eternidad junto al Señor mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Te espero en el próximo programa.